Sin miedo a lo que se necesita. Buen día, soy su servidor y amigo el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México y les doy la bienvenida al devocional de La Zona. Para este día, miércoles ya, 5 de julio del año 2023, si estamos vivos, vivamos. Sin miedo a lo que se necesita. Eh, Saben que yo me he dado cuenta, tal vez nada más sea yo, no lo creo, pero yo creo que mucha gente se atemoriza cuando se da cuenta qué es lo que necesita. Mm, Y lo que se necesita es lo que se necesita. Ahora, por supuesto que hay una diferencia entre lo que se necesita y lo que se quiere. Mucha gente se enfoca en lo que quiere y es demasiado grande comparado con lo que necesita. Y eso los lleva a desanimarse o a robar o a inmiscuirse en medios eh, no correctos para conseguir recursos, porque se enfocan en lo que quieren y no en lo que se necesita. Aún así, lo que se necesita muchas veces es más grande. Sin embargo, hay una manera de vivir sin temor a lo que se necesita. Déjeme orar con usted y luego leemos la Biblia y dejemos que el Señor nos hable, ¿de acuerdo? Señor, gracias por tu amor y la bendición que nos das de venir a tu palabra y llenarnos de ti, recibir bendición de ti directamente de tu presencia. Gracias, Dios. Háblanos esta ocasión también y que podamos vivir lo que tú nos estás enseñando. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Sin miedo a lo que se necesita. Dice Nehemías 2 del 7 al 9. Nehemías capítulo 2 versículos 7, 8 y 9. Dice así la Biblia. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey me mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Sin miedo a lo que se necesita. Ya vimos que Nehemías tenía un compromiso muy grande que cumplir. De hecho, tenía el tiempo contado. ¿Recuerdan? Eh, de hecho, a este respecto, el Señor nos decía ayer en su palabra, nos recordaba, nos enseñaba, nos enseñó que las metas deben tener un tiempo de ejecución. Por eso decíamos el día de ayer, a marchas forzadas. Así que tenía Nehemías una meta que cumplir en un cierto tiempo y para lograrlo necesitaba ciertas cosas. Necesitaba un salvoconducto para atravesar las provincias que tenía que cruzar para llegar a Judá, así que necesitaba un salvoconducto para que no se le estorbara el camino. Necesitaba materiales de construcción y necesitaba una escolta, unos oficiales del ejército y jinetes que lo protegieran. Y el rey, recuerdan, le preguntó a Nehemías, ¿qué necesitas? Y Nehemías le dice, pues necesito, Señor, esto. Un salvoconducto, madera, una escolta que me proteja. Eso es lo que necesito. Bendito sea el Señor, que el Señor obró que se lo dieran. Era un hombre de confianza del rey, pero ni siquiera la misión que tenía Nehemías era para engrandecer a los persas, era para engrandecer al pueblo judío. Y sin embargo, el Señor le dio lo que pidió.
Porque, recuerda usted, Nehemías se está involucrando en el trabajo de Dios. Hace un rato que platicaba con unos niños en la iglesia, les decía, si no tenemos un objetivo, no sabemos a dónde vamos. Y cualquier lugar al que lleguemos, pues va a estar bien, al fin que no íbamos a ningún lado. Tenemos que tener un objetivo y llegar allá. Y cuando lleguemos allá, ya debemos saber cuál es el siguiente objetivo. Y cuando tenemos objetivos es muy bueno porque sabemos qué es lo que necesitamos. Ahora, podemos necesitar mucho. Por ejemplo, nosotros en la Iglesia Bautista La Zona sabemos que tenemos que construir las instalaciones que se necesitan para que sigamos sirviendo y de mejor manera demostrándole a la comunidad alrededor que el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién es el plan? Es del Señor. Yo les suplico, hermanos preciosos, yo creo que lo hacen por cariño, con respeto, pero escucho a algunos orar. El plan de los pastores, no, no es el plan ni de mi esposa ni mío. Lo puedo decir así, no es mío, mucho menos de mi esposa. Es un plan del Señor. Y si nos involucramos con los planes del Señor, Dios ha prometido, así, dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Es bien importante visualizar qué es lo que se necesita. Puede ser mucho, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Es un error grandísimo cuando pensamos, es que yo lo tengo que conseguir, es que sí, y yo sé que muchas veces y mucha gente eso piensa porque lo que está construyendo es su reino y no el reino del Señor. Asegurémonos que estamos construyendo el reino de Dios, porque entonces es importante visualizar lo que se necesita. Las metas deben ser medibles, saber qué se necesita para llegar a tener lo que Dios nos ha enseñado que tenemos que hacer. Y sin miedo, Dios nos lo va a dar. Dios nos lo va a dar. ¿Cómo? Yo creo que el primer recurso es nuestro trabajo, esforzarnos y ser valientes. Pero Dios no depende de nosotros dependemos de Dios y Él lo hará, como lo hizo con Nehemías. Pero es bien importante que veamos qué se necesita. Y es mucho, sí, Señor, es mucho, pero es tu voluntad. Por favor, sigue cumpliendo tu palabra como lo has prometido. Fue el pensamiento de Nehemías seguramente, y Dios lo suplió. Hasta una escolta con oficiales del ejército y jinetes que lo protegieran, el Señor le dio. ¿Por qué no lo volvería a hacer hoy y siempre si estamos haciendo la voluntad de Dios? Y no me refiero solamente a lo que tiene que ver con la iglesia, porque Dios también tiene una voluntad para nuestra familia. Si en nuestra familia le estamos buscando dar la gloria a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. El problema es cuando queremos hacer nuestra voluntad, cumplir nuestros objetivos, engrandecer nuestro reino y vemos que falta mucho. ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Quién sabe? Y quién sabe si lo tengamos. Porque Dios no está comprometido a que construyamos, a darnos para que construyamos nuestro reino. Dios está comprometido a suplir todo lo que falte para que construyamos su reino. Enfoquémonos, hagamos metas en Dios para nuestra familia, para nuestra vida. Señor, quiero ser médico. Hay médicos que buscan ser médicos para poder ganar una buena lana, otros para sobrevivir. Sería bueno que alguien quiera ser médico para engrandecer el reino de Dios. Y entonces mi Dios pues suplirá todo lo que falte, sin miedo a lo que se necesita. Si estamos involucrados con la construcción del reino de Dios, Dios suplirá. Y por mucho que se necesite, Dios proveerá. Así que, si estamos vivos, vivamos. Identifiquemos qué es lo que debemos hacer para que el reino de Dios se engrandezca. Y luego identifiquemos qué se necesita. Y sin miedo, presentémoselo a Dios. Esto hace falta. Y Dios suplirá. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita, porque en ti confiamos. Y es lo mejor que nos podría haber pasado, que sepamos confiar en ti. Estamos en tus manos, a ti la gloria y la honra. Señor, ayúdanos a aprender a vivir así, identificando que se trata de engrandecer tu reino. Y después, por mucho que sea lo que haga falta, sabemos que tú darás.
por tu grande amor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para ustedes, como se los digo siempre, los espero aquí el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para ustedes, por favor, compártanlo, compártanle a otros. Demos de like a los videos que se producen en la zona. Eso ayudará a que este mensaje corra y llegue a más personas. Si usted aún no se ha inscrito a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, hágalo, por favor. Los invitamos a que así sea y sigamos juntos. Si estamos vivos, vivamos y vivamos bien, bajo la guía de Dios. Dios les bendiga. Hasta mañana.